Vamos a ver el último tema de esta serie. Cuando yo veía el video de los 5 temas que hemos visto, bueno, el cuarto, el quinto lo vamos a ver el día de hoy y con este tema terminamos esta serie. Cuando yo veía el video de estos temas, de estos 5 pecados silenciosos, yo pensé que por lo mucho lo iba a dar en 2 partes. Dije, en 2 miércoles ya termino y el que sigue, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, porque conforme fui preparando los temas, Dios me iba dando palabra, me iba dando citas, traía a mi memoria pasajes bíblicos que eran muy propios al tema y fuimos alargando los temas de tal manera que ni siquiera fueron 4. El pastor me había comentado, me dijo, hermano, por lo menos comparte 3 domingos o 3 temas, 3 miércoles o 3 temas. Dije, está bien, pero conforme fui desarrollando los temas me di cuenta que llegamos al 5.º tema y pues bueno, el día de hoy vamos a ver el último tema, el último pecado. Seguramente habrá muchos más, pero probablemente en el video quisieron tomar estos 5 por ser de alguna manera los más sobresalientes, los más peligrosos. Y peligrosos, hermanos, les he venido comentando, peligrosos son porque pareciera que no son pecados, pareciera que son cosa simple, cosa insignificante, pero sin embargo tienen mucha relevancia y mucha repercusión, sobre todo en nuestra vida espiritual. Y no solo en nuestra vida espiritual, sino en nuestro día a día, en nuestro diario vivir, de alguna manera nos afectan. Por ejemplo, yo creo que ustedes, en otra iglesia, no aquí, ¿verdad? En la iglesia de aquí, de aquí cerca, y yo creo que hasta nosotros mismos hemos caído en este error o en este dilema, bueno, no dilema, en esta falla, porque yo creo que a todos nos ha sucedido, de que estamos tan inmersos en el teléfono, hablando del teléfono, estamos tan inmersos en el teléfono. En muchas ocasiones mi esposa me ha dicho, ¿me escuchaste lo que te dije? Y yo la volteo a ver, le digo, sí te escuché. A ver, ¿qué te dije? Y en muchas ocasiones me ha tocado, me ha sucedido, de que estamos tan metidos en el teléfono, o viendo mensajes, o viendo... Yo estaba leyendo la Biblia, hermanos, no crean que estaba viendo otra cosa, ¿verdad? Entonces, muchos de nosotros hemos caído en eso, de que nos enlelamos, nos metemos, nos perdemos en el teléfono, que pueden pasar todas las cosas, puede llegar el fin del mundo y no nos damos cuenta. Y es tan peligroso que hasta relaciones, matrimonios, relaciones entre padres e hijos, entre esposa y esposo, entre padres, entre hermanos, pues va para todos. Yo conozco algunas personas que les dan el teléfono a sus hijos de tal manera que les llegan, o más bien para que tengan tiempo ellos de ni siquiera llegar a descansar, de estar con su teléfono y estar viendo videos o estar jugando o estar haciendo cualquier otra cosa. Y es real, les dan los teléfonos a sus hijos y les ponen videojuegos o les ponen caricaturas de tal manera que los niños estén inmersos también, y pues mala enseñanza, mal ejemplo, y pues definitivamente los niños al final terminan siendo el reflejo de lo que los padres les enseñamos. Vamos a pedir la guianza al Señor para que el día de hoy nos enseñe, nos diga, nos redarguya, y pues que la palabra fluya y que quede en nuestros corazones. Hermoso Dios, gracias, Padre, por este día, por este 5.º tema, Padre, que nos permites compartir el día de hoy, Señor, que será el último tema
no menos importante que los otros 4, Padre, y te pedimos que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, que nos redargullas y que nos enseñes, Padre, que nos capacites, que nos corrijas del error, que nos saques del error. Si hemos estado cayendo, si hemos estado faltando en alguno de estos o en los 5, Padre, y probablemente en algunos otros, Señor, seas tú hablándonos, tomándonos de la mano, Señor, para que podamos caminar y podamos retomar el camino. Todos estos pecados silenciosos son tan graves que no nos damos cuenta y nos alejan cada día más de tu presencia, nos alejan más de la palabra, nos alejan de la oración, nos alejan del ayuno y no nos damos cuenta, Padre. Háblanos el día de hoy y que tu palabra fluya, bendito Dios, y que podamos vivirla, que podamos entenderla y que podamos tomarla, porque como he dicho en todas las ocasiones que he venido compartiendo este tema, creo que ninguno de nosotros podemos estar exentos de alguno de estos o de todos, Padre. Háblanos pues en esta hora y que tu Santo Espíritu nos revele, nos abra nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales, Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hoy vamos a ver el 5.º pecado, y el 5.º pecado es cuando primero soy yo y después Dios, o cuando primero somos nosotros y después Dios. Abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Mateo capítulo 6, versículo 33, y dice la palabra: mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y dice la primer parte de este texto: mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, cuando busquemos primeramente el reino de Dios, dice la palabra que todo lo demás va a llegar por añadidura. Hermanos, pareciera muy fácil lo que dice la palabra, pareciera muy sencillo. La leemos y es una instrucción para nosotros, para nuestras vidas. Y dice la palabra: busquen o busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todo lo que tú quieras, te va a llegar por añadidura, incluso sin que lo pidas o sin que lo pidamos. Sin que lo pidamos. Hace algunos meses yo compartía un sueño que tuve hace, no sé, unos 3-4 meses, y soñaba a un hombre, tal vez era yo, no lo sé. Soñaba a un hombre que oraba y le pedía al Señor, y oraba y oraba y oraba, y yo podía ver como pegado en la pared cada una de las peticiones que este hombre había hecho a Dios. Y este hombre se desgarraba y pedía y oraba y doblaba sus rodillas y no tenía respuesta. Y este hombre se desgarraba y yo veía que cada vez que oraba tenía una petición nueva, y yo veía la petición pegada en la pared, cómo se iba haciendo larga la fila de las peticiones que este hombre iba haciéndole a Dios, y no tenía respuesta este varón. Entonces, y creo que tiene mucho que ver con esta cita de Mateo 6:33, porque este hombre, a pesar de que oraba fervientemente, sus oraciones no eran respondidas. Y un buen día este hombre, yo veía en el sueño que este hombre un día empezó a caminar como Dios quería que caminara, como Dios quiere que vivamos, como Dios quiere que seamos,
como Dios quiere que nos comportemos. Este hombre empezó a vivir una vida realmente como Dios quiere que vivamos. Y lo más extraordinario de este sueño fue que este hombre solo comenzó a vivir la vida cristiana como Dios demanda o pide de nosotros. Y en automático el Señor le empezó a responder, empezaron a desaparecer de la pared, como diciendo, esta oración que tú hiciste hace algún tiempo ya tiene respuesta, la quitamos. Y de repente, día a día en su caminar y en su vivir, yo veía cómo este hombre, de todas las peticiones que había hecho y que ya no hacía, pero sin embargo él comenzó a vivir la vida cristiana, vivir rectamente, leía la palabra, oraba al Señor, buscaba a Dios con todo su corazón, cosa que yo creo que no lo estaba haciendo porque oraba y pedía y no recibía respuesta, pero sin embargo comenzó a vivir de una manera diferente e increíblemente yo veía cómo las respuestas, cómo las oraciones o las peticiones que este hombre había hecho a Dios comenzaron a tener respuesta de manera automática solo por buscar a Dios. Dice la palabra, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a llegar solitas, van a llegar por añadidura. Lucas capítulo 9, versículo 23 y 24 dice, y decía a todos, hablando de Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Y tengo una pequeña nota de 2 renglones que dice, negar el yo no es odiar el yo, es destronar el yo para que Cristo tome el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Y hermanos, pareciera muy fácil lo que dice esta nota. Y dice, negar el yo no es odiar el yo. ¿Cuándo negamos el yo? Cuando dejamos de lado todas las cosas que queremos para nosotros y para nuestras familias. ¿Qué queremos normalmente? Trabajo, dinero, un carro, una casa. ¿Qué más pedimos? Le pedimos al Señor que estemos bien. Oye, Señor, quiero una pantalla de 70 o 70 y tantas pulgadas, marca Samsung, 4K y no sé qué tanto más. Y hermanos, recordaba lo que decía un pastor cuando oramos al Señor. Preguntaba a este hombre, este pastor, a la congregación y preguntaba, hermano, cuando usted ora, ¿busca el rostro de Dios o busca la mano de Dios? Que son cosas muy diferentes. Y la verdad, cuando dijo esta expresión el pastor, me cayó como un balde de agua fría, porque sí es cierto que oramos, pero la mayoría de las veces cuando oramos es para pedir. Y yo me incluyo, definitivamente, que, como dice la Biblia, el que no cae resbala, ¿verdad? Que estamos en la casa del jabonero. Entonces, hermanos, cuando oramos, ¿qué hacemos? ¿Buscamos el rostro de Dios o buscamos su mano? Normalmente y en la mayoría de las ocasiones, tristemente, buscamos su mano. Señor, quiero, Señor, dame, Señor, necesito. Pero pocas veces buscamos a Dios para honrarlo, para darle gloria, para agradecerle, para bendecir su nombre, para decirle, Señor, aquí estamos, gracias
por tantas cosas, hermanos, que tenemos que agradecerle a Dios, y sin embargo nos olvidamos de agradecer, pero sin embargo no se nos olvida el pedir, y el pedir, y el pedir, y el pedir, y el pedir. Juan capítulo 3, versículo 30, dice la cita: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y está muy sencillito y muy cortito este texto, pero ¿será tan fácil que nosotros podamos menguar? O sea, que nosotros seamos menos y que Dios sea más en nosotros. Estamos tan acostumbrados a que echemos mano de nuestra capacidad, de nuestros estudios, de nuestra preparación, de nuestra experiencia para comenzar a dar resultados y ver o demostrar que nosotros podemos. Y estamos lejos de decir: Señor, que se haga tu voluntad, o venir al Señor y decir: Señor, necesito que me muestres. Y recuerdo que hace como 3 domingos llevé a pasear a mi esposa y a mi hermana a un recorrido como por 35 ferreterías, y ya llegamos a la casa y me dice mi esposa: gracias por el paseo que nos diste por todas las ferreterías de Acapulco. Resulta que estaba buscando un material, un pegamento especial para tubería de alta presión, para unos tubos de agua de muy alta presión. Entonces es un pegamento muy especial, y la verdad nunca pensé que me fuera a dar tanto trabajo conseguirlo. Entonces empecé a buscarlo desde el sábado. Desde el mediodía me fui por la Progreso, empecé a recorrer. Yo creo que repasé como 8 ferreterías y no lo encontré. Teníamos una reparación programada para el día lunes, y para el día lunes necesitaba yo tener el pegamento porque ya estaba programada la reparación para el día lunes a las 10 de la mañana. Y se fue el sábado y no lo encontré. Dije: el domingo lo tengo que encontrar. Salimos del servicio y comenzamos a recorrer. El sábado comencé por la Progreso, fui a La Laja, fui a todos aquellos lugares. Por acá, Las Cruces, El Coloso, Llano Largo, La Poza, y todos los lugares conocidos, sabidos y por haber, donde encontré ferreterías abiertas. Y en ningún lado encontraba lo que estaba buscando, y empezaba a caer en desesperación. Y me dice mi esposa: dile al Señor que te revele. Y yo me quedé: por ahí hubiera empezado. Y ya hice una pausa, le dije: Señor, por favor, muéstrame dónde puedo encontrar ese material, porque ya caí en desesperación. Ya tardé mucho tiempo, ya recorrí todos los lugares y todas las ferreterías habidas y por haber, y no lo encontraba. Entonces fuimos por Santa Cruz, fuimos por Constituyentes, y dije: voy a ver 2 últimas ferreterías. Y cuando llegué a la penúltima ferretería, se me ocurre comentarle al que me atendió. Le dije: oye, llevo recorridas como 28 o 30 ferreterías buscando este material y no lo he podido encontrar. Que a propósito, él tampoco lo tenía, pero me dijo: oiga, dice, yo sé dónde lo puede encontrar. Le digo: tienes toda mi atención. Dice: por Diamante. Le digo: vengo de allá, ya recorrí todo eso, ya recorrí todo Acapulco y no lo encuentro. Dice: por Diamante hay una ferretería que se dedica a tubería de alta presión.
Dice, y no solo venden la tubería, ni venden, y no solo venden accesorios, ellos venden ese pegamento que usted está buscando. Le dije, ¿sabes dónde es? Dice, sí, ya abrió el Google Maps, ya me mostró la foto, le tomé foto, y no solo eso, me dio el teléfono de la persona y el nombre de la persona con quien podía encontrarlo. Dice, si no da, márquele por teléfono. Y dije, Señor, creo que por ahí hubiera empezado, y las cosas yo creo que hubieran sido mucho más sencillas. Pero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo venir delante de Dios y decirle, Señor, muéstrame, enséñame? No, pero queremos demostrar que nosotros sabemos, que nosotros podemos, que nosotros tenemos la experiencia y la capacidad, y sin embargo las cosas no son así, hermanos. Yo creo que la vida sería más sencilla para todos si realmente dependiéramos de Dios. Marcos capítulo 9, versos 34, 35, y antes de leerlo tengo una segunda nota que dice: cuando nuestra voluntad se vuelve más importante que la voluntad de Dios, cuando nuestros planes son más importantes que los planes de Dios, eso significa que hemos dejado a Dios en segundo lugar. Marcos capítulo 9, versículos 34 y 35 dice: mas ellos callaron, hablando de los discípulos de Jesús, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Hermanos, ¿nos gustaría ser los primeros? Porque hay un requisito para ser los primeros o para ser el mayor. Imagínense lo que les preocupaba a los discípulos. O sea, ellos, yo creo que ya tenían de alguna manera segura la salvación, pero no, como que no les preocupaba tanto eso. Han de haber dicho, bueno, pues ya somos salvos, estamos trabajando y sirviendo a Jesús, estamos trabajando con Él, codo a codo, hombro a hombro, ya somos salvos, seguramente que sí. Pero se preguntaban entre ellos, oye, pero ¿quién irá a ser el mayor de nosotros en el reino de Dios? ¿Quién irá a ser el primero? Probablemente decían, no, pues yo quisiera ser el primero. Y Jesús los llama y les dice: a ver, vengan, siéntense, acomódense por ahí. Mis animalitos de la creación, siéntense, por favor. ¿Quién quiere ser el primero? Y yo creo que miró Jesús a los 12 y les llegó a preguntar: ¿quién de ustedes 12 quiere ser el primero? ¿O quién de ustedes quiere ser el mayor en el reino de los cielos? Probablemente alguien levantó la mano, uno que otro debe haber levantado la mano y les haber dicho Jesús: ¿quiere ser el primero? ¿Quiere ser el mayor delante en el reino de los cielos? ¿Quiere ser el mayor y quiere ser el primero? Pues es muy fácil. Los que quieran ser el primero y los que quieran ser mayor que todos, tienen que ser los postreros y tienen que ser servidores de todos. Y sin embargo, de repente sí queremos ser los primeros. Difícilmente, hermanos, buscamos la dirección de Dios, buscamos el consejo de Dios. No sé si nos sintamos tan confiados de que ya somos cristianos y de que ya somos hijos de Dios y de que Dios, y seguramente es así, Dios nos va a bendecir y Dios va a suplir nuestras necesidades. Pero aún con todo y eso, a Dios le gusta, a Dios le encanta que vayamos con Él.
y le preguntemos y pidamos dirección o pidamos consejo. Segunda de los Corintios 12, versículo 10. Segunda de Corintios 12, 10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, ¿qué? Entonces soy fuerte. Pareciera una paradoja esto de que cuando pasamos por todas estas tribulaciones y sufrimientos y afrentas y necesidades y persecuciones, dice al final de este texto: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y me viene a mi memoria nuevamente Job, cuando definitivamente perdió absolutamente todo, y aún con todo y ello nunca renegó de Dios. Y los amigos que habían llegado para estar acompañándolo en el duelo, lejos de animarle, fueron a ser sus jueces y sus verdugos. Y aún con todo y ello, Job no se retractó y nunca le dijo a Dios, o nunca le reclamó: oye, ¿qué pasó, Señor? Si yo todo el tiempo he sido un hombre recto y perfecto delante de ti, ¿por qué estoy pasando esta situación? Y sin embargo este hombre permaneció firme y realmente la había padecido y estaba en una condición tan difícil que este hombre fácilmente pudo haber dicho: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque dependía más de Dios que de su fuerza, que de su capacidad, que de su experiencia y de todo lo que podía tener. Riquezas todas las había perdido, entonces definitivamente estaba dependiendo de Dios. Primera de Samuel, capítulo 23. Vamos a hablar un poquito de David. Y en Primera de Samuel 23, del versículo 1 al versículo 4, David consulta a Dios, y hay varias consultas, más o menos como unas 9, unas 10, tal vez un poquito más, en donde David consulta al Señor antes de hacer cualquier cosa. Y en esta ocasión, en Primera de Samuel 23, del 1 al 4, vamos a encontrar dos consultas que David le hace al Señor. La primera dice, versículo 1: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. En el versículo 2 viene la primera consulta de parte de David hacia Dios. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. El versículo 3 dice: pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, ¿cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? La gente de guerra, los soldados que estaban con David, estando en Judá, le dijeron a David: oye David, espérate, estando nosotros aquí en Judá, tenemos temor por enfrentar a los filisteos. ¿Cómo quieres tú que vayamos y peleemos contra los filisteos? Dios quiera que no vengan contra nosotros, porque nos van a derrotar. Y en el versículo 4, David vuelve a consultar a Dios y le dice: entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila.
por la valentía de David y por la valentía de los guerreros, ¿vencieron a los filisteos? No, ¿verdad? ¿Y cómo para David, hermanos, pareciera algo tan fácil? Era un hombre experimentado, un hombre de guerra, un hombre que desde joven, imagínense, hermanos, venció a Goliat. Era un hombre experimentado, un hombre que ya estaba curado de espanto, pero sin embargo, con toda su experiencia, David seguía dependiendo de Dios y seguía consultando y preguntándole una y otra vez. Y tengo una nota que dice: el Señor respondió de inmediato a la pregunta de David y le prometió que David salvaría a Keila. Pero los 600 hombres de David le dijeron: tenemos miedo aquí en Judá, ¿cuánto más si vamos a Keila contra los ejércitos de los filisteos? Esto presentó un verdadero problema para David. Si sus hombres no estaban dispuestos a seguirlo, ¿cómo podría salvar la ciudad sitiada? Sus hombres temían quedar atrapados entre los filisteos y el ejército de Saúl, porque efectivamente ellos, hablando de los soldados y David, corrían el riesgo de caer ante los filisteos, pero no era el único riesgo que corrían, porque también Saúl en ese tiempo, el rey Saúl perseguía a David para matarlo. Entonces el miedo era mayor todavía para los soldados, porque decían: bueno, probablemente salgamos y peleemos y derrotemos a los filisteos, pero ¿quién nos garantiza que no nos vamos a encontrar al ejército de Saúl y nos van a matar? Y me gusta la siguiente parte: la tercera consulta que tiene David la tercera consulta que David le hace a Dios la encontramos en 1 Samuel capítulo 23 versículos 10 y 11, y dice: entonces David dijo: oh Señor Dios de Israel. No es cierto, estoy parafraseando, creo que, bueno, es una nota que tengo, pero habla de este tema, y mi nota dice: entonces David dijo: oh Señor Dios de Israel, tu siervo ciertamente ha oído que Saúl intenta venir a Keila para destruir la ciudad por mi causa. Y le pregunta David a Dios: ¿me entregarán los hombres de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como tu siervo ha oído? Oh Señor Dios de Israel, te ruego que lo digas a tu siervo. Y el Señor dijo: descenderá. Una vez más David depositó toda su preocupación en Dios. Todo lo que le preocupaba, y él sabía y él había escuchado que Saúl iba a descender a Keila, porque sabía que David iba a llegar a pelear por Keila e iba a luchar contra los filisteos. Y Saúl dijo: esta es mi oportunidad para matar a David. Pero antes de ir, David consultó al Señor, le dijo: Señor, he escuchado, tu siervo ha escuchado que Saúl va a descender. ¿Descenderá Saúl? ¿El pueblo de Keila me entregará en manos del rey Saúl? Y Dios le dice: sí, va a descender y sí te van a entregar. Entonces David junto con su ejército pelearon contra los filisteos. David estuvo confiado porque Dios les dijo que fueran y que pelearan, porque los iban a vencer, y vencieron a los filisteos. Pero en cuanto terminó la batalla y libraron al pueblo de Keila, David y sus hombres se fueron, porque sabía que Saúl iba a llegar y lo iba a querer matar. Pues yo creo que sería la vida muy fácil para todos, hermanos,
si nosotros estuviéramos acostumbrados a depender más de Dios, a consultar más a Dios, a preguntarle más a Dios por nuestro caminar, por nuestro día, por nuestro trabajo. Recordaba que el pastor Ernesto Romero, pastor del reclusorio, un día nos platicaba que él hasta para, y lo hace todos los días, hasta para vestirse le pregunta al Señor qué es lo que se tiene que poner para ese día o para el siguiente día. Entonces, hermanos, definitivamente la vida para nosotros sería más fácil si dependiéramos más de Dios y menos de nosotros. Pero estamos tan acostumbrados a que primero somos nosotros y después sea el Señor. Con eso termino. No solo David pidió guianza para ir a pelear contra sus enemigos. Primera de Crónicas, capítulo 22, del versículo 7 al versículo 10, habla de la construcción del templo. Y David para esto también pidió dirección al Señor y el Señor le respondió. Del 7 al 10 dice: y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo a Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Y quiero enfatizar el versículo 10, y dice: él me será por hijo, y yo le seré por padre. ¿Cuál es la obligación de un hijo para con un padre? Obedecer. Esa es la obligación de parte nuestra como hijos de Dios, obedecer. Y el deseo de Dios, que nosotros seamos obedientes para que todo lo que nosotros pidamos lo podamos recibir, para que cuando tengamos un problema busquemos el consejo de Dios, busquemos la guianza y Dios pueda intervenir a favor nuestro. Y pareciera tan sencillo, hermanos. Pues sí, ya está. Esa es la fórmula. Vamos a vivir de esa manera. Pero se nos hace tan difícil si a nuestros padres terrenales difícilmente les llegamos a obedecer, cuánto más a nuestro Padre Celestial. Y miren que Dios quiere para nosotros lo mejor. Dios quiere para nosotros lo mejor, pero muchas veces nosotros estorbamos para que lo que Dios tiene para nosotros nos llegue de la manera en que Dios quiere que llegue para nosotros. Nosotros mismos andamos estorbándole a Dios, porque de repente o en muchas de las ocasiones, y hablo por mi persona, de que probablemente yo he estorbado en muchas ocasiones al Señor para que Él me bendiga, para que Él supla mi necesidad, para que Él obre.
Y me es tan difícil menguar para que el Señor sea más en mí. Y en la letra suena muy sencillo, muy, muy simple. Y está hasta corto el texto, pero queremos seguir haciendo nuestra voluntad. Y si nos da tiempo, vamos a hacer la voluntad de Dios, o queremos ser primero nosotros y dejamos a Dios en segundo, en tercero o en último lugar. Ese ha sido el problema, ese ha sido el pecado, esa ha sido la falta, y han sido 5 pecados silenciosos. Se los voy a mencionar. El primer pecado fue la distracción digital. El segundo, conformismo espiritual. El tercero, la crítica y el constante juicio. El cuarto, la tibieza disfrazada de equilibrio. Y este último, quinto, cuando primero soy yo y después Dios. Y hermanos, ahí radica el peligro, en que estos 5 pecados silenciosos parecieran inofensivos, pero traen consecuencias fatales a nuestra vida si no corregimos el paso, si no corregimos el rumbo, si no pedimos la guianza al Señor. Y si seguimos después, hermanos, de que hemos escuchado y que hemos sabido, no podemos hacer oídos sordos a lo que hemos escuchado o a lo que hemos vivido o cómo estamos viviendo, porque ya no vamos a tener excusa, ya no la va a haber, ya no habrá excusa para nosotros. Terminamos y oramos al Señor y damos gracias por la palabra. Hermoso Dios, muchas gracias, Padre, por la palabra expuesta en esta tarde noche, Dios. Definitivamente, Padre, las cosas serían mucho mejor si te consultásemos de las cosas, del trabajo, de la escuela, de las tareas del diario vivir, Señor. Y aún con todo y ello recibimos mucha bendición de parte tuya, Padre. Abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros oídos espirituales, Padre, y que la palabra pueda ser atesorada en nuestra mente y corazón, bendito Dios. Gracias porque has sido bueno, porque has sido fiel y porque aún sigues siendo paciente con cada uno de nosotros. Añada bendición a la palabra y bendiga grandemente a su pueblo, Dios. Te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.